Hola. Sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, en el segundo nivel del iceberg del cine slasher. Sé que muchos han estado esperando esta segunda parte desde el año pasado, pero debido a un castigo divino llamado tesis, tuve que posponer la realización de este video. Aunque no se preocupen, ahora que soy un graduado universitario, pude conseguir un trabajo en donde sirvo a los clientes de manera atenta y responsable. Ya cerramos. ¿Qué? Pero quiero una boca. No, vayas a la verga. En este nivel nos encontraremos con películas conocidas, pero que no cuentan con una presencia tan marcada en la cultura popular. Se trata de películas que, aunque no gozan de la misma fama que sus contrapartes más conocidas, poseen una audiencia leal y son consideradas verdaderas joyas del género, ganando el estatus de culto entre los verdaderos amantes del cine slasher. Sin más por comentar, comencemos. Conocida en Hispanoamérica con el subtítulo de El brazo fuerte de la ley. Es una película de acción del 86 dirigida por George Cosmatos, y protagonizada por Sylvester Stallone. El guión, escrito por el propio Stallone, se basa libremente en la novela Fahrenheit, de Paula Gosling. La película nos muestra cómo una secta criminal llamada Nuevo Orden comienza a sembrar el terror en la ciudad de Los Ángeles, cometiendo homicidios y actos vandálicos alrededor de toda la ciudad. Es entonces que la modelo Ingrid Knudsen se convierte en el objetivo de esta secta, al presenciar cómo varios miembros cometen uno de sus crímenes, acompañados por el líder de la organización, quien es conocido como el Degollador Nocturno. Al ser la única que puede identificar a los atacantes, Ingrid es colocada bajo la custodia del teniente Marion Cobretti, quien es conocido entre policías por su baja tolerancia al crimen, y por tener el llamativo apodo de Cobra. El teniente entonces, tendrá que investigar quiénes se encuentran dentro de esta organización, mientras protege a Ingrid de los múltiples intentos de Nuevo Orden por darle caza. Cuando Sylvester Stallone fue contratado para protagonizar Beverly Hills Cop, decidió reescribir el guión casi por completo, eliminando casi todos los aspectos cómicos y convirtiéndolo en una película de acción que, en su opinión, se adaptaba mejor a él. El estudio leyó su guión y terminó rechazándolo. Tras esto, Stallone abandonó la película y fue reemplazado por Eddie Murphy. Después de presentar el guión a los productores de Cannon Films, estos pusieron junto a Warner Bros. La financiación para el proyecto. Inicialmente, se planeaba filmar la película en Seattle, con una escena culminante de persecución en un ferry entre las islas de la ciudad. Sin embargo, Stallone insistió en cambiar el final, debido a problemas con los mosquitos en la zona, alterando los planes originales. Después de finalizar la filmación, la película tuvo que ser editada, debido a su exceso de violencia gráfica, que la llevó a ser clasificada como solo para adultos. Tras una edición que redujo la duración en al menos 32 minutos, la película finalmente obtuvo la clasificación R. A pesar de críticas negativas en diversos aspectos, logró recaudar internacionalmente $160 millones, superando con creces su presupuesto inicial de 25 millones. Esta película nos presenta un caso similar a la primera entrega de Terminator, ya que, a pesar de ser principalmente de acción, incorpora elementos de terror y slasher. A lo largo de la trama, presenta una serie de muertes perpetradas por un asesino reconocible, cuyas características se asemejan a los antagonistas de las películas giallo. En sí, la estructura de la primera mitad de la película recuerda a otras como Jeepers Creepers, Halloween 5 o Cult of Chucky. Películas donde un asesino está detrás de una persona en específico, asesinando a todos los que se encuentren en medio. A pesar de que la película combina hábilmente escenas de terror con acción al estilo de Stallone, la atmósfera se diluye en el último tercio, donde la acción se vuelve la protagonista, proporcionando un cierre que, a mi parecer, es abrupto.
Aun con esto, y aunque no destaca por diálogos o actuaciones extraordinarias, es una película que me gusta bastante. Es una rara excepción que fusiona los géneros de terror y acción. Si eres fan del cine slasher y de la acción ochentera, es probable que disfrutes de esta película. Película de terror estadounidense del año 1988, dirigida por William Lastig y con un guión por Larry Cohen. Cuenta en el reparto con dos actores reconocidos en el género del terror, como lo son Bruce Campbell y Tom Atkins. Aunque no contó con una gran recaudación en taquillas, este film dio lugar a dos secuelas que continuaron la historia. En las frías calles de Nueva York, varios ciudadanos son asesinados por un hombre que aparenta ser un oficial de policía. Este individuo hace uso de su poder como aparente representante de la ley para cometer sus crímenes. Cuando una de las víctimas de este individuo resulta ser la esposa del oficial Jack Forrest, este es culpado por su homicidio. Es entonces que su compañera y amante, la oficial Mallory, deberá de investigar junto con el teniente Frank McCree, para encontrar al verdadero responsable, y limpiar el nombre del oficial Forrest. Tras haber producido y dirigido las películas de Maniac y Vigilante, el director y productor William Lastig decidió ponerse de nuevo en la silla de dirección. Para su nuevo film decidió contar con un guión a cargo del escritor Larry Cohen. Cohen, quien es reconocido por introducir elementos satíricos en sus guiones, decidió en este caso, apostar por generar una película clónica de Viernes 13, asignando el rol antagónico a un oficial de policía. Tras su estreno, la película fue recibida de manera negativa por la crítica de su tiempo, quienes juzgaron a la película por centrarse en elementos como el gore, en lugar de presentar una trama de investigación más interesante. Su recaudación en taquilla fue decepcionante, pues a pesar de haber contado con un presupuesto de alrededor de $1 millón, su recaudación en cines fue de tan solo $671,000. Este film es uno de esos slashers que rompen con la mayoría de normas reconocidas por el cine de explotación, del cual, la mayoría de las películas las vimos en el anterior nivel. A pesar de no contar con la popularidad de otras sagas, esta sí que tiene reconocimiento entre los fans más sumergidos en el cine slasher y el cine de serie B. No es difícil el entender por qué, pues nos ofrece una trama intrigante y una generosa dosis de escenas de muerte, siendo su mayor falencia sus actuaciones. Sin embargo, para los aficionados del cine de serie B, esto no representará ningún problema. Puede que no le guste a todos, pues, algunos diálogos pueden resultar risibles y el desarrollo de personajes es escaso, pero, aquellos que logren superar estos problemas, pueden disfrutar tanto de esta entrega, como de su secuela, Maniac Cop 2, que logra superar a su predecesora. Thriller gótico y sobrenatural de 1992, dirigido por Bernard Rose, y protagonizado por Virginia Madsen y Tony Todd. La película está basada en el relato corto, The Forbidden, de Clive Barker. Debido a su éxito monetario y de crítica, fue continuada con 3 secuelas. La trama nos presenta a Helen Lyle, estudiante de posgrado en semiótica de la Universidad de Illinois, quien está completando una tesis sobre leyendas y folclore urbano. Esta investigación la conduce a la leyenda de El Candyman, el fantasma de un artista afroamericano del siglo XIX, quien asesina a aquellos que lo invoquen diciendo su nombre 5 veces frente al espejo. La investigación de Helen pronto la lleva a descubrir que esta leyenda parece ser más real de lo que le gustaría. La película surgió tras un encuentro fortuito entre Bernard Rose y Clive Barker, después de que Barker finalizara su adaptación de Nightbreed en 1990. Rose se mostró interesado por la historia de Barker, The Forbidden, y este accedió a cederle los derechos para una adaptación cinematográfica.
Aunque la historia original de Barker exploraba el sistema de las clases sociales en el Liverpool contemporáneo, Rose la transformó ambientándola en la urbanización de Cabrini Green, un proyecto de viviendas famoso por su mala construcción, su violencia y su alto índice de robos, explorando los temas de raza y clase social en los barrios marginales estadounidenses. Tras su estreno en cines en octubre de 1992, la película logró conseguir críticas mayormente positivas, donde fue alabada por la gran interpretación de sus actores protagonistas, la realización, y su gran banda sonora, cortesía del reconocido Philip Glass. La película también consiguió ser rentable a nivel comercial, pues pese a tener un presupuesto relativamente alto de $9 millones, recaudó aproximadamente $25 millones. La película, sin embargo, no estuvo falta de controversia, pues, los productores se encontraban preocupados de financiar esta película, a tal grado que el director fue enviado a tener varias reuniones con la NAACP, una asociación de derechos civiles en Estados Unidos. Cuando los representantes leyeron el guión, estos mismos se burlaron de la situación, pues argumentaron que el verdadero problema sería que un actor afroamericano no pudiera interpretar a un antagonista en una película de terror. La película tuvo un impacto significativo en la comunidad afroestadounidense, y como evidencia de esto, podemos visitar las declaraciones de William Tyler durante una entrevista que hizo respecto al tema, para la revista Fangoria. Recuerdo claramente que se convirtió en una parte enorme de la comunidad afroamericana. La comunidad nunca había visto una película de terror como esta, donde teníamos el papel del asesino en un slasher. Pero de alguna manera, el personaje es tan encantador, en lugar de ser una bestia salvaje como suelen retratar a las personas afrodescendientes en las películas. Así que fue interesante, aunque sea el villano de la película, seguía siendo un icono positivo para nosotros. Fue genial ver un personaje así. Y así era, ya sabes, nuestra película de terror negra. Además de ser un personaje tan genial, ¿cuántas películas de terror teníamos en ese momento que realmente mostraran la vida de la comunidad afroamericana, a sus miembros en su entorno? Entonces fue una de esas películas que simplemente decías, bueno, sí, esto realmente me está llegando en varios niveles. Esta película, aunque clasificada como slasher, se aleja notablemente del prototípico escenario que nos ubica en un lugar remoto con un grupo de adolescentes. En su lugar, sigue a una protagonista adulta, quien se mueve por toda la ciudad de Chicago, y que debido a que se encuentra realizando una investigación, nos permite a los espectadores introducirnos, al igual que ella, en los barrios marginales en los que transcurre la historia. Además, el antagonista, a diferencia de otros, no busca asesinar a la protagonista, sino que desea que ella se entregue a él voluntariamente, similar al personaje de Drácula. La película logra una mezcla excepcional entre elementos del terror clásico y el slasher, explorando a su vez temas sociales como el racismo y la diferencia de clases. Es una película que en lo personal recomiendo bastante, pues su realización es fenomenal, las actuaciones son excelentes y los temas de historia que cuenta hacen que me parezca interesante y cautivadora. Aunque si esperan ver una película slasher más sencilla y con muchas muertes, les advierto que esta no es ese tipo de película. Película de terror canadiense del año 1981, dirigida por George Mihalka, y con un guión de John Baird. La película recibió un remake en el año de 2009. Recibió también en 2023, una secuela directa a la historia original, filme que fue realizado por fans de la película original, y que consiguió su financiación por medio de una campaña en internet. En el pueblo de Valentine Bluffs, se reanuda después de 20 años, su tradicional baile del Día de San Valentín. Baile que fue suspendido hace ya 20 años, pues con el objetivo de asistir al mismo, los supervisores abandonaron sus puestos antes de tiempo, ocasionando un grave derrumbe que dejó atrapados a 5 mineros.
El único superviviente, Harry Warden, tuvo que recurrir al canibalismo para sobrevivir, y tras ser rescatado, tuvo que ser enviado a un manicomio debido al trauma que el incidente le causó. Al año siguiente, Harry regresó al pueblo, y al ver que se seguía celebrando el baile, este asesinó a los supervisores culpables del accidente y amenazó con volver a asesinar si es que el pueblo volvía a celebrar el baile. Tras que Harry fuera capturado e internado en un manicomio, el pueblo pudo superar el incidente después de 20 años, y el baile se vuelve a celebrar. A este asisten un grupo vario de jóvenes, entre los cuales se encuentra el hijo del alcalde, TJ, quien junto a los demás, se encontrará con un invitado sorpresa en su día de San Valentín. El director George Mihalka, gracias al trabajo que hizo en su anterior película, Pickup Summer, fue contactado por Cinepix Productions, quienes le ofrecieron un contrato para dirigir 2 películas. Mihalka recibió el encargo de dirigir una historia de terror y slasher que fue ideada por los productores. Tras que Mihalka aceptara el puesto de director, John Byrd se encargó de escribir el guión. Originalmente el guión iba a llevar el nombre de El Secreto, pero los productores le cambiaron el nombre a Sangriento San Valentín, siguiendo la moda de las películas slasher ambientadas durante un día festivo. Las grabaciones de la película comenzaron en septiembre de 1980, grabando en el pequeño pueblo de Sydney Mines, Nueva Escocia. El rodaje se ubicó alrededor de la mina de carbón, Princesa. Al momento de la filmación, la mina llevaba cerrada por lo menos 5 años. Situada a 2.700 metros de profundidad, filmar en la mina era un proceso largo. Debido al espacio limitado dentro de los ascensores, llevaba 1 hora mover al elenco y al equipo bajo tierra. Además, debido a los niveles de metano dentro de la mina, la iluminación tenía que ser cuidadosamente planificada, ya que solo se podía usar una cantidad limitada de bombillas de manera segura. Sorprendentemente, a tan solo 6 meses de haber iniciado las filmaciones, el director ya había terminado de editar la versión final de la película. Sin embargo, al enviar este corte a la MPAA, estos respondieron dándole a la película una clasificación de X, exigiendo reducir el tiempo en pantalla de todas las escenas de muerte. Tras realizar los cortes solicitados, el metraje fue enviado de nueva cuenta, esperando recibir esta vez una clasificación de R. Para la sorpresa de Mihalka, la película volvió a recibir una clasificación de X, y se le fue exigido realizar más cortes a la película. Al final, fueron más de 9 minutos los que fueron cortados de la película. Tras su lanzamiento, My Bloody Valentine recibió numerosas críticas por su representación de la violencia y el gore. El crítico Bruce Bailey del periódico Montreal Gazette señaló a la película por tener un guión torpe, señalando que la película ofrecía más violencia de lo habitual. Tom Buckley, de The New York Times, también compartió una opinión similar, expresando que la película podría no asustar, pero seguramente provocaría incomodidad, o incluso, repulsión. La mayor controversia que rodeó a la película estuvo relacionada con su financiamiento. Pues, la película fue parcialmente financiada por la Canadian Film Development Corporation, utilizando fondos de impuestos provinciales canadienses para su producción. Esto generó críticas adicionales, entre ellas, hay que resaltar la de John Dodd, del Edmonton Journal, quien la llamó una burda copia de Halloween, criticando el uso de fondos públicos para apoyar a productores supuestamente sin talento y codiciosos. A pesar de la controversia que generó en el momento de su lanzamiento, My Bloody Valentine pudo ser un negocio redondo, pues tuvo un presupuesto de tan solo $2.3 millones canadienses, logrando recaudar $5.7 millones americanos con su paso en cines. Ha pasado a ser considerada como una película de culto, pues si bien no hizo grandes aportaciones al cine slasher, más allá de establecer nuevos límites para el gore de su época, se le reconoce por utilizar los elementos del género de manera efectiva. La película construye un relato que retrata de manera auténtica la festividad de San Valentín, mientras teje un misterio en torno a la identidad del asesino.
Además, presenta escenas de muerte que están realizadas de manera excelente y se distribuyen de forma fluida a lo largo de toda la trama, contribuyendo a crear una atmósfera escalofriante y a mantener la tensión durante toda la película. La suma de todos los elementos anteriores ha pasado a convertir a la película en todo un clásico del género y del cine canadiense. Esta película define perfectamente lo que se encuentra en este nivel, pues es un filme que a algunas personas les puede sonar o puede que hayan oído hablar de ella, pero no muchas han podido disfrutar de la experiencia que supone verla. Sin embargo, aquellos que sí hayan podido sabrán que sin duda el resultado de la película es excelente. Haciendo una analogía sencilla, My Bloody Valentine es como una hamburguesa preparada por un chef profesional. Aunque no es un proyecto revolucionario ni una obra profunda que explora la condición humana, sí es un proyecto realizado de manera excelente que no dejará indiferente al espectador. Esta película ofrece una experiencia cinematográfica completa y satisfactoria, que sabrá mantener pegados a su asiento a todos aquellos que disfruten del cine slasher. Su ejecución acertada, combinada con una trama efectiva y escenas impactantes, la convierten en una opción de entretenimiento sólida y memorable para los amantes del cine de terror. Además, desde mi perspectiva personal, esta película me abrió las puertas al mundo del cine de terror canadiense, donde residen algunas de las películas de terror más cautivadoras y originales que he tenido el placer de ver en mucho tiempo, así como algunas de las películas de género slasher más infravaloradas. Si pueden darle una oportunidad a esta película, o explorar otras producciones canadienses del mismo género, se los recomiendo sinceramente, ya que son experiencias que realmente valen la pena. Película estadounidense de comedia negra y slasher de 2017, dirigida por Christopher Landon y escrita por Scott Lobdell. La película fue producida por Jason Blum a través de su productora Blumhouse Productions. Su gran éxito le permitió tener una secuela, salida en 2019. Tree Gelbman, una estudiante universitaria, despierta en la habitación de su compañero de clase, Carter Davis, después de una noche de fiesta y excesos. Tras ignorar una llamada de su padre, Tree regresa a su dormitorio y sigue con su rutina diaria. Durante la noche, mientras se dirige a una fiesta, Tree es atraída hacia un túnel donde es asesinada por una figura enmascarada. Para su confusión, se despierta de nuevo en la cama de Carter y descubre que está reviviendo el día de su cumpleaños una y otra vez. Con el tiempo, comprende que está atrapada en un bucle temporal y que debe descubrir la identidad de su asesino para romper el ciclo. La película, originalmente titulada Half to Dead, se basa en una historia original creada por el guionista Scott Lobdell. Inicialmente el proyecto iba a lanzarse en junio de 2007 e iba a ser producida por Michael Bay. Durante este periodo, Christopher Landon fue contratado para reescribir el guion original de Lobdell, donde quedó impresionado por el concepto de la película. Años más tarde, el proyecto se reavivó cuando la productora Angela Mancuso recordó la historia durante un almuerzo con Landon. Él decidió enviar el guion a Jason Blum de Blumhouse Productions, quien finalmente aceptó producir la película. Blumhouse anunció oficialmente la película en 2016, bajo el nombre original en el guion, y fue retitulada como Happy Death Day en junio de 2017. Fue entonces que comenzaron las filmaciones, tomando lugar en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, Luisiana, donde se logró filmar toda la película en tan solo 5 semanas. Logró ser un gran éxito en la taquilla, superando su modesto presupuesto de producción de $4.8 millones al recaudar más de 125 millones en todo el mundo. En su primer fin de semana, superó las expectativas al liderar la taquilla y convertirse en la tercera película de Blumhouse Productions en lograrlo. Recibió críticas mixtas, pero en su mayoría positivas. En el sitio Rotten Tomatoes recibió una calificación del 71%, donde los críticos elogiaron la actuación de la protagonista y su enfoque humorístico hacia el género slasher.
Sin embargo, aunque se elogió la fusión de géneros, algunos críticos sintieron que el resultado final fue deficiente, comparando la película con una mezcla ineficaz entre El Día de la Marmota y Scream. Este es uno de los slashers más destacados de la década pasada, y recuerdo que generó un gran revuelo entre el público ajeno al cine de terror cuando se lanzó. Aunque inicialmente no me impresionó mucho, me parece que su punto fuerte es el gran desarrollo del personaje principal, que pasa de ser una persona antipática y desagradable, a una que es comprensiva, e incluso, llega a ser capaz de sacrificarse por alguien más. Esto no es de extrañarse, puesto a que las historias centradas en bucles temporales, tienen su fuerte en el desarrollo de los personajes. Aunque eso sí, la fotografía y las escenas de muerte me resultan algo simplonas. Recomiendo esta película a aquellos que busquen un slasher con un enfoque diferente y una historia centrada en el crecimiento del personaje principal. Comedia slasher estadounidense del 2020, dirigida por Christopher Landon y escrita por Michael Kennedy. La película, protagonizada por Vince Vaughn y Kathryn Newton, está libremente basada en el libro Freaky Friday. Jason Blum sirvió como productor a través de su compañía Blumhouse Productions. La historia está protagonizada por Millie Kessler, una estudiante de secundaria pusilánime, quien sufre de una baja autoestima debido al reciente fallecimiento de su padre. Para empeorar su situación, tras esperar a su madre después de un partido de fútbol americano en su escuela, Millie es atacada por el carnicero de Blissfield, un asesino en serie quien está estrenando su nueva daga, conocida como la Dola. Millie sobrevive al ataque, pero el uso de la daga causará un efecto inesperado sobre los cuerpos del carnicero y Millie. El guionista Michael Kennedy comenzó a escribir el guión, inicialmente titulado Killer Body, después de ver la película Happy Death Day. Kennedy quedó impresionado por cómo esta película mezclaba Groundhog Day con un slasher. Kennedy después presentó el guión a Christopher Landon, quien se sumó al proyecto. A principios de agosto de 2019, la película fue oficialmente anunciada con Landon como director y Jason Blum como productor bajo Blumhouse Productions. Aunque no se revelaron los detalles de la trama, se describió como una historia sobre una figura violenta que causa estragos en una pequeña ciudad, lo que llevó a que algunos especularan que podría ser un reinicio de la saga Scream. Las filmaciones tomaron lugar en la ciudad de Atlanta, Georgia. Comenzaron a filmar en octubre de 2019 y finalizaron en diciembre de ese mismo año, durando las filmaciones tan solo 35 días antes de entrar a la postproducción. Durante este periodo, la película llevaba por nombre Freaky Friday the 13, un juego de palabras que hace referencia al libro de Freaky Friday y a la saga de películas de Viernes 13. Tuvo su estreno mundial en el Beyond Fest el 8 de octubre de 2020, seguido por su lanzamiento en cines en los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2020. No logró ser completamente rentable, debido a que al bajo presupuesto de $6 millones se le sumó los 8 millones adicionales gastados en publicidad, recaudando al final tan solo $18 millones en taquilla. La película recibió críticas mayormente positivas, con una calificación del 83% en el sitio de Rotten Tomatoes, y una puntuación de 67 sobre 100 en Metacritic. Los críticos elogiaron su mezcla de géneros y el original giro al concepto del cambio de cuerpo. Algunos críticos incluso la consideraron uno de los mejores slashers sobrenaturales de la era del terror moderno, destacando su equilibrada combinación de horror, humor y corazón. Al igual que el puesto anterior, esta película combina el género slasher con un concepto ajeno, en este caso el cambio de cuerpos. En comparación con la otra obra de Landon, esta película está bastante por debajo. El desarrollo de los personajes me pareció bastante básico y obvio, esto es algo que en otros slashers no representaría un problema, pero, teniendo en cuenta quienes la realizan, es algo decepcionante. Además, el humor que se maneja aquí no es de mi agrado, pues se trata del típico humor adolescente de serie de Netflix, que está enfocado en públicos muy jóvenes.
Aunque el concepto es original, la ejecución se siente pobre y la comedia a mí no me resulta divertida, y a pesar de que las muertes son buenas, son pocas y están distribuidas de manera desequilibrada. Así que, yo no la recomendaría a aquellos fans más sumergidos en el cine slasher. Película slasher de 1998 dirigida por Jamie Blanks, con un guión de Silvio Horta. Está protagonizada por Alicia Witt y Jared Leto, contando en el reparto con la aparición de dos actores reconocidos en el subgénero, siendo estos Robert Englund y Brad Dourif. Debido a su relativo éxito, pudo ser continuada con 2 secuelas. Durante una noche de tormenta, la estudiante, Michelle Mancini, es brutalmente decapitada en su coche. Cuando la vieja amiga de Michelle, Natalie, se entera de su fallecimiento, su compañero, Damon, se ofrece a hablar de lo sucedido y los dos conducen hasta el bosque, donde son atacados por el asesino, lo que culmina en la muerte de Damon. A medida que los asesinatos siguen ocurriendo, Natalie y su compañero, Paul, se dan cuenta de que los crímenes recrean leyendas urbanas, y que ahora, están en la mira del asesino. Silvio Horta, un recién graduado de la Escuela de Cine de Nueva York, concibió la idea de la película y la presentó a la productora Gina Matthews en 1997. A Matthews le gustó la historia, y ambos empezaron a desarrollar el concepto. Después de presentar el guión a varios estudios, finalmente llamaron la atención de Phoenix Pictures, un estudio que había producido pocas películas al momento. Las filmaciones comenzaron en abril de 1998 en la ciudad de Toronto, Canadá, utilizando la Universidad de Toronto como escenario para dar vida a la ficticia Universidad Pendleton. La película se estrenó en cines de Estados Unidos el 25 de septiembre de 1998. Casi recuperó su presupuesto en su primer fin de semana, donde abrió con $10.5 millones frente a los 14 que había costado su producción. Con el tiempo, logró acumular una recaudación nacional de 38 millones, a los que se le sumaron 34 millones adicionales internacionalmente, para un total mundial de 72,5 millones, convirtiéndola en un éxito rotundo. Tras su salida, varios críticos hicieron comparaciones negativas con la primera entrega de la saga Scream, que había sido estrenada 2 años antes. Actualmente, en el sitio de Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 27%, con una calificación promedio de 4 sobre 10. Tras el éxito de Scream en 1996, y debido a su gran recaudación, varias productoras se lanzaron a producir películas slasher imitando el tono de la obra de Wes Craven. Sin embargo, es importante destacar que Scream adoptaba un tono pseudo-paródico hacia las películas de explotación slasher, donde el comportamiento absurdamente despreocupado de algunos personajes era parte del concepto. Por desgracia, los escritores de Urban Legend parecen no haber captado este aspecto, limitándose a replicar superficialmente la fórmula de Craven, con un asesino sin poderes sobrenaturales y un grupo de jóvenes cínicos, quienes toman decisiones cuestionables en el mejor de los casos y francamente estúpidas en el peor. A pesar de ello, no considero que ser una copia descarada de Scream haga de Urban Legend una mala película. Para aquellos que no disfrutamos del tono metanarrativo de la saga de Ghostface y, sobre todo, del enfoque peyorativo hacia otras franquicias slasher, Urban Legend ofrece una historia de terror más sincera, y que no se toma tan en serio como la película que imita. Además, las muertes, elemento crucial en un slasher, son mucho más creativas e interesantes que las de Scream, retratando en pantalla varias de las leyendas urbanas más famosas del siglo XX de manera fiel, por lo cual, yo sí que recomendaría esta película. Aunque es mejor que no hablemos de sus secuelas. Película de terror y misterio estadounidense dirigida por Jim Gillespie y lanzada en 1997. El guión estuvo a cargo de Kevin Williamson, el mismo que escribió Scream.
está basada en la novela homónima de 1973 escrita por Lois Duncan. La trama sigue a 4 amigos de secundaria, Julie, Helen, Barry y Ray, quienes accidentalmente atropellan a un hombre en una noche oscura y deciden deshacerse del cuerpo. Un año después, comienzan a recibir amenazantes notas que sugieren que alguien sabe lo que hicieron el verano pasado. Mientras intentan descubrir la identidad del misterioso acosador, se ven sumergidos en la sangrienta venganza de la silueta con el garfio. La película surgió como una idea antes del éxito de Scream, cuando el guionista Kevin Williamson fue contactado para adaptar la novela original de Lois Duncan. Williamson escribió el guión durante la década de los 80 y principios de los 90, adaptando la trama central de la novela para que se asemejara a una película de terror típica de esta época. El guión fue finalmente llevado a la producción en 1997 por Columbia Pictures después del éxito de Scream. El director escocés Jim Gillespie fue elegido para dirigir la película, sugerido por Williamson, y el elenco incluyó a varias jóvenes estrellas del momento como Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, y Freddie Prinze Jr. El rodaje tuvo lugar principalmente en Carolina del Norte, específicamente en South Portburgo, durante la primavera de 1997. Durante la filmación, Gillespie optó por minimizar la violencia explícita en pantalla. Tras proyecciones de prueba, se decidió agregar una secuencia de muerte adicional para aumentar la sensación de peligro para los personajes principales. Esta secuencia, en la que Max es asesinado en la fábrica de cangrejos, se filmó y agregó al corte final de la película durante la postproducción. La película se estrenó en cines el 17 de octubre de 1997. En su fin de semana de estreno, recaudó 15 millones, ocupando el primer lugar durante 3 fines de semana consecutivos. Al finalizar sus proyecciones en diciembre de 1997, había recaudado un total mundial de 126 millones, teniendo un presupuesto de tan solo 17. En cuanto a las críticas, la película, inevitablemente atrajo comparaciones con Scream, escrita también por Williamson, y recibió críticas mixtas. Algunos críticos la encontraron inferior a su predecesora, mientras que otros elogiaron su fotografía y las actuaciones de sus protagonistas. Algunos criticaron el guión de Williamson, considerándolo un retroceso en comparación con su trabajo anterior, y señalando que este filme es precisamente el tipo de película de la que Scream se burla. En la actualidad, en Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 45%. Esta película a menudo se reconoce como un intento de imitar a la saga de Scream, y aunque en parte es cierto, como ya vimos, la idea de esta película existía antes de la concepción de Scream. A pesar de sus clichés, sigue siendo una opción entretenida para los amantes del cine de terror. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la película no logra construir una trama de misterio que esté a la altura del material original. También es importante mencionar que, al igual que Scream, algunas escenas de esta película pueden parecer cómicas para aquellos que han visto Scary Movie. Recomendaría esta película a aquellos que estén buscando un slasher más típico, pero con algunas características de la primera entrega de la saga Scream. Falso documental de terror del año 2006 dirigido por Scott Glosserman. Está protagonizada por Nathan Bassel y Angela Goethals. El reparto se complementa con los geniales Robert Englund y Scott Wilson. Dentro de un mundo donde los asesinos slashers existen, la periodista Taylor Gentry junto a su equipo de filmación investigan estos casos, lo cual los lleva a seguir los pasos de Leslie Vernon, un asesino en serie que está siguiendo meticulosamente los pasos de los asesinos icónicos de las leyendas slashers para convertirse en una leyenda del género. A medida que la película avanza, el equipo de filmación descubre que Leslie no está jugando, y realmente está dispuesto a deshacerse de ellos si es que se interponen en su camino. La producción y filmación de la película tuvo lugar principalmente en Portland, Oregón, así como en otras ciudades cercanas como Troudale, Benz y St. Helens. Varias escenas importantes se filmaron en lugares emblemáticos de la zona, como la biblioteca central en el centro de Portland y la calle principal en Troudale.
La filmación tuvo lugar en noviembre de 2004. Debido a las limitaciones de presupuesto y ubicación, parte del guión tuvo que ser reescrito durante el proceso de filmación para adaptarse a los lugares disponibles. Algunas locaciones de la película fueron descubiertas durante el rodaje. El actor Scott Wilson se unió al elenco después de una recomendación de su amigo Robert Englund, quien ya estaba en la película. Wilson interpretó a Eugene, un personaje diseñado como un homenaje a Billy Lenz de la película Black Christmas de 1974. Tras las filmaciones, el director reclutó a un grupo de jóvenes cineastas locales de Portland para trabajar como editores adicionales en la película después de quedar impresionado con una película independiente que habían producido llamada The Black Shoe Drifter. Tras su salida, recibió críticas sorprendentemente positivas. Algunos críticos, como Elizabeth Weitzman del New York Daily News, elogiaron su humor seco y lo consideraron una joya para los amantes del género. Sin embargo, hubo críticas menos favorables, como la de The Village Voice, que la consideró una sobrecompensación en un género que ya se parodia a sí mismo. Sin embargo, la mayoría de críticos estuvieron de acuerdo en que la actuación de sus actores protagonistas fue sin duda brillante. En Rotten Tomatoes, cuenta con una aprobación del 76% basada en 42 reseñas. Los críticos de este sitio han elogiado su inteligente sátira del género slasher. Su paso por festivales le permitió ganarse 5 premios, incluyendo uno a Mejor Película Norteamericana, en el Fantasia Film Festival. Su presupuesto nunca fue revelado al público, pero a pesar de ser una producción de muy bajo presupuesto, consiguió al final una recaudación total de $69 millones. Personalmente, esta película estuvo en mi lista desde que era un adolescente, y demoré mucho en finalmente poder verla, pero cuando por fin lo hice, supo convertirse en una de mis películas favoritas, y a día de hoy lo sigue siendo. Su premisa es interesante ya desde su realización, pues a pesar del éxito que tuvo el formato de falso documental durante la década de los 2000, no hay muchas películas slasher que usen este formato. Su uso en esta película es excelente, pues nos permite conocer, a la vez que lo hace el personaje de Taylor, a Leslie, quien debido a su personalidad, logra conquistar al público con su carisma e irreverencia, a la vez que nos permite empatizar con él y conocer los motivos y razones por las cuales él decide convertirse en un asesino. Otro elemento que me encanta de esta película es su toque metanarrativo, que si vieron el anterior nivel de este iceberg, sabrán que no me gustó su uso en la saga de Scream. Mis razones son que el toque metanarrativo que tiene esta saga siempre ha sido muy superficial en su enfoque, mencionando las reglas del género que, como espero que entendieran con las películas de este nivel, no aplican a todo el slasher. Pero en el caso de la historia de Leslie Vernon, podemos encontrarnos con interpretaciones más profundas dentro de los tropos del cine slasher, como lo son el renacimiento simbólico de la chica final, el asesino como una representación de la maldad humana, y la connotación maternal de los escondites oscuros. Yo recomiendo esta película para cualquier fan del cine slasher, sobre todo aquellos que ya han llegado a adentrarse dentro de las películas de serie B, aunque, si no son muy fanáticos de este género, es posible que esta película les resulte poco interesante. Hatchet es una película slasher estadounidense de 2006 escrita y dirigida por Adam Green. La película cuenta con un elenco coral, que incluye a Joel David Moore y Tamara Feldman en los papeles protagónicos, y cuenta en su reparto con actores reconocidos en el género como Kane Hodder, Robert Englund y Tony Todd. El éxito de esta película permitió que fuera continuada con 3 secuelas. Durante la celebración del Mardi Gras, los amigos, Ben y Marcus, deciden pasar de la fiesta y se unen a un grupo variopinto de turistas en un recorrido por los pantanos. Durante el tour, conocen la historia de Victor Crowley, un joven deforme que accidentalmente perdió la vida a manos de su padre. Tras adentrarse demasiado en el bosque, las cosas no salen bien y todos quedan varados en el bosque justo enfrente de la que reconocen, fue la cabaña de Victor Crowley.
La idea de la película surge de una historia que el director Adam Green escuchó en un campamento de verano cuando era un niño. En su primer día en el campamento a boda, los consejeros les advirtieron a los niños que un hombre al que llamaron Hatchetface vendría a buscarlos si es que se atrevían a acercarse a su cabaña. Dado a que por ese tiempo, Green se había vuelto fan de la saga de películas de Viernes 13, él mismo se inventó una historia de origen para el monstruo, historia que contó a sus compañeros esa misma noche y que involucraba a un niño deforme que fue accidentalmente asesinado por su padre mientras intentaba salvarlo de un incendio que consumía su casa. Al final Green reutilizó esta historia para que sirviera como origen para Victor Crowley. Tras presentarle la idea a la productora Sarah Elbert, esta aceptó ayudarlos a producir el proyecto y los convenció de filmar un tráiler conceptual antes de comenzar a escribir el guión. Tras filmar dicho tráiler y presentarlo a varios productores, Green y Elbert fueron capaces de conseguir suficiente dinero como para hacer la película, comenzando a filmar el 25 de abril de 2005 en un rancho de Santa Clarita, California. Hatchet fue bien recibida en varios festivales de cine, incluido el Festival Internacional de Cine de Sitges en España, el Fantastic Fest en Austin, Texas, y el Fantasy Film Festival de Alemania. En el Fantastic Fest, la película agotó las entradas ambas noches y ganó varios premios, incluido el premio del público a mejor película. A pesar de recibir críticas mixtas, con algunos críticos elogiando su estilo slasher de los años 80 y otros criticando su violencia exagerada y actuaciones baratas, Hatchet obtuvo una calificación del 55% en Rotten Tomatoes y una puntuación de 57 sobre 100 en Metacritic. Gracias a haber sido realizada con un presupuesto de tan solo $1,5 millones, la película consiguió grandes ganancias debido a su salida en formato casero, acumulando unas ganancias de alrededor de $8 millones. Esta película es la perfecta definición de lo que representa este segundo nivel, pues a pesar de no haber alcanzado el estatus de leyenda que tiene muchas de las figuras slashers que vimos en el primer nivel, la saga de películas de Victor Crowley ha conseguido un estatus de culto dentro de los círculos de fanáticos de este tipo de cine. No es difícil entender el porqué, pues, esta película es un equivalente a una entrega de Viernes 13, pero realizada durante la década de los 2000. La película se beneficia de su estilo de comedia negra, lo que permite que la audiencia no tome demasiado en serio las escenas sangrientas y viscerales en las que aparece Victor Crowley. Aún así, la película no escatima en mostrar la brutalidad de sus actos, logrando así el impacto adecuado para el tono que busca. Al igual que la anterior película que mencionamos, se nota que ambas están hechas con un profundo sentimiento de cariño hacia el cine slasher, reconociendo los aciertos y fallos de este subgénero, pero abrazando la esencia que a estos tanto los representa. Así que yo sí que recomendaría esta película, tanto a aquellos que son fanáticos del cine slasher, como para aquellos que no están familiarizados con este, aunque tengo que reconocer que su mayor falencia es que su final es abrupto y de no ser porque se continúa inmediatamente al mismo con la secuela, sería una obra incompleta. Película de terror canadiense dirigida por Bob Clark. Es reconocida como una de las primeras películas del subgénero slasher, y ha sido aclamada por su atmósfera tensa y su establecimiento de tropos dentro del horror. Su impacto dentro del subgénero le permitió tener un remake en 2005. Durante la temporada navideña, un grupo de chicas de una hermandad universitaria comienza a recibir inquietantes llamadas telefónicas de un acosador desconocido. Las jóvenes no le dan importancia a su acosador, hasta que, tras una de sus llamadas, una de las chicas no regresa a casa. La policía se involucra después de la desaparición de esta joven, pero la tensión dentro de la casa aumenta cuando se dan cuenta de que el asesino podría estar más cerca de lo que pensaban. Black Christmas fue producida por el Film Funding de Canadá y por la Canadian Film Development Corporation. La película se filmó principalmente en Toronto, Ontario, y en algunos exteriores de la Universidad de Toronto. La idea fue desarrollada inicialmente por el guionista canadiense Roy Moore, quien escribió el guión bajo el título de Stop Me.
La inspiración principal para la película provino de la leyenda urbana conocida como La Niñera y el Acosador. Historia que relata cómo una joven niñera es hostigada por teléfono, hasta que la policía rastrea la llamada y le notifica que las llamadas provienen de dentro de la casa. El director Bob Clark se preparó meticulosamente para filmar esta película, preparando detallados storyboards de cada plano de la película, asegurándose de que todo el equipo de filmación pudiera entender su visión. El rodaje tuvo lugar en la ciudad de Toronto, filmando principalmente en una típica casa canadiense, que era residencia de una pareja local. Tras su postproducción y posterior estreno, Black Christmas recibió críticas mixtas al momento de su lanzamiento. Una gran parte de las críticas señalaron que la película era una obra degenerada, que se deleitaba con las muertes de los personajes principales y que no tenía razón de ser. Aquellos críticos que valoraron positivamente la película, la aclamaron como un filme inteligente y elegante, que sabía construir la tensión, hasta manejarla a varios estallidos con escenas sangrientas. Con el tiempo, esta obra ha sido revalorada y ahora es considerada una película de culto y un clásico del género slasher. Aunque no fue un gran éxito comercial en los cines de Estados Unidos, la película se convirtió en un éxito en Canadá, recaudando $1.3 millones, frente a un presupuesto de tan solo $686,000. Debido a la inflación, se sabe que esta fue la película canadiense más taquillera por mucho tiempo. Black Christmas es una joya del cine de terror que merece ser vista por cualquier amante del género. Su atmósfera opresiva y su enfoque experimental en la realización le permitieron definir muchos tropos del cine de slasher antes de que estos fueran conocidos. Durante el nivel anterior, mencionamos en relación a la masacre de Texas, el cómo la película era un producto de su tiempo. El caso de Black Christmas no es diferente, ya que su trama refleja un tono deprimente y pesimista típico del cine de la época. Debido a que es anterior a los mayores exponentes del cine slasher, aspectos como la representación moralista de los jóvenes, característica de los slashers más conocidos, es inexistente en esta película. Esto permite una representación más verosímil y realista del entorno que intenta retratar, alineándose con los valores del cine de su época. Es una película genial y sin duda puedo recomendarla tanto a fans del cine slasher, como fans del terror en general. Y si por alguna razón no son muy fans del cine setentero, tengo que aceptar que su remake no está nada mal. Porque esta película solo tiene un remake. Esa leyenda urbana de que la película tuvo un remake con un enfoque feminista durante el año 2019 es solo un mito establecido para desprestigiar la película original. Está claro que las generaciones actuales de críticos, atrapados en una agenda oculta, tienen que buscar un motivante social para valorar los aciertos del cine clásico. Algunos teóricos sostienen que poderosas entidades de la industria cinematográfica, desesperadas por mantenerse relevantes y manipular la narrativa cultural, fabricaron la existencia de este supuesto remake de 2019. Incluso hay quienes dicen que las pocas personas que afirman haber visto este remake han sido parte de una elaborada operación de lavado de cerebro. Parte de una conspiración mayor para reescribir la historia del cine y ajustar los viejos clásicos a las sensibilidades. Película de terror estadounidense dirigida por Wes Craven, estrenada en 1977. Fue la segunda película dirigida por Craven, y es considerada por muchos como un clásico de culto. Es conocida por su enfoque brutal y atmósfera tensa para la época, permitiéndole tener una secuela y un remake en 2006. La familia de los Carter se encuentra en un viaje por carretera hacia California. Durante su travesía, deciden tomar un desvío a través del desierto de Nevada, pero su coche se avería en una zona desolada. A medida que intentan encontrar ayuda, descubren que no están solos. Una familia de caníbales deformes y violentos, descendientes de mineros atrapados en pruebas nucleares, acecha la región, y estos ahora están detrás de la familia de los Carter. Wes Craven intentó alejarse del terror después de La última casa a la izquierda, pero la falta de interés de los estudios lo llevó a crear otra película del género. Inicialmente, consideró adaptar Hansel y Gretel junto a Sean S. Cunningham, quien años después dirigiría Viernes 13. Sin embargo, su productor, Peter Lough, prefirió un proyecto similar a su debut.
La película se inspiró en la leyenda de Sounavin y en el filme de Tobe Hooper, La Matanza de Texas. Elementos de Hansel y Gretel permanecieron en la historia, particularmente en la temática de personas perdidas en la naturaleza y siendo cazadas por un villano que busca devorar a un infante. Tras escribir el guión, Craven dirigió la película con un presupuesto modesto. La filmación se llevó a cabo en locaciones en el desierto de Mojave, California, durante el otoño de 1976. El entorno desolado y la falta de comodidades contribuyeron a la atmósfera auténtica de aislamiento y peligro que permea la película. El elenco incluyó actores relativamente desconocidos en ese momento, como Dee Wallace y Michael Berryman, cuya apariencia distintiva se convirtió en icónica dentro del género. La producción enfrentó desafíos típicos de las películas de bajo presupuesto, incluyendo limitaciones de recursos y condiciones climáticas extremas. Tras finalizar la película, Craven y los productores barajaron más de 100 posibles títulos para el filme, siendo finalmente escogido el de Las colinas tienen ojos, título que nunca agradó a Craven. Tras su estreno recibió una recepción crítica mixta, y mayoritariamente negativa por los medios especializados. Aunque, gracias al paso del tiempo, ha sido reevaluada positivamente, obteniendo un estatus de culto entre los aficionados al cine de terror. En su lanzamiento inicial, algunos críticos elogiaron la película por su tensión y originalidad, mientras que otros la criticaron por su violencia gráfica y falta de pulido. La película recaudó más de 25 millones en taquilla, un éxito significativo considerando su bajo presupuesto de $300,000. Esta película es un ejemplo perfecto del estilo crudo y sin concesiones de Wes Craven, quien se dedicó a desafiar los límites del horror con su representación sin adornos de la lucha en contra de la maldad. Aunque debido al paso del tiempo no pueda resultar tan impactante como lo fue en su época, este film sigue estando lleno de escenas intensas y perturbadoras que pueden no ser aptas para todos los espectadores. Si se le compara en este aspecto con su remake del año 2006, yo diría que el filme de 2006 saldría ganando en este aspecto, aunque sinceramente es casi un calco de la película original. Por lo cual el decidir cuál versión es superior caería dentro del terreno de lo personal, en donde yo me decantaría por el filme original. Slasher dirigido por Rob Schmidt y estrenada en 2003. La película es conocida por su atmósfera tensa y violencia gráfica explícita, generando la atención suficiente para tener 5 secuelas, y un remake en el año 2021. Chris Flynn, un joven médico, está conduciendo a través de la carretera para una entrevista de trabajo. Debido a un embotellamiento, toma un desvío por un camino rural y choca con el coche de un grupo de amigos, quienes habían parado por una llanta ponchada. Juntos, descubren que están siendo perseguidos por una familia de caníbales deformes que viven en las montañas y cazan a cualquiera que se cruce en su camino. Y ahora, los cazarán a ellos. El desarrollo de la película comenzó en 2001, como la colaboración entre Summit Entertainment y Newmarket Group, siendo encargada la dirección a Rob Schmidt y el guion a Lamb McElroy, quien se inspiró en una experiencia personal en la que él y su esposa se vieron obligados a tomar un desvío en un camino rural durante una tormenta de nieve. La película fue coproducida entre Summit y Constantin Films, con Stan Winston sirviendo como productor y encargado de los efectos de las criaturas. La distribución nacional fue asegurada a través de la compañía Fox, quien enfrentó problemas con la MPAA para que la película obtuviera una clasificación R debido a su intensa violencia, razón que causó que las secuelas fueran lanzadas directamente en formato casero. Aunque la ficción se ambienta en Virginia Occidental, el rodaje tuvo lugar en una reserva natural al norte de Toronto, Ontario, con algunas escenas adicionales filmadas en sets. Tras su estreno recibió críticas mixtas. Algunos críticos elogiaron la película por su tensión constante y efectos prácticos, mientras que otros la criticaron por su falta de originalidad y desarrollo de personajes. A pesar de las críticas, la película fue un éxito moderado en taquilla, recaudando 28 millones en todo el mundo contra un presupuesto de 12 millones.
Esta película es realmente sencilla, con esto me refiero a que no es una mala película de terror, pero no tiene mucho que la haga destacar. Ni siquiera en su época logró sobresalir frente a otros slashers de terror rural, como los remakes de La Masacre de Texas y Las Colinas Tienen Ojos. Aún así, no llega a decepcionar en cuanto a muertes, y por momentos consigue construir una atmósfera tensa, a lo que ayuda a que los antagonistas consiguen ser lo suficientemente aterradores para hacer que el visionado de esta película sea una experiencia entretenida y escalofriante. Si eres fanático de este tipo de slashers, en donde los turistas provenientes de la ciudad son masacrados por pueblerinos deformes, encontrarás en Wrong Turn un viaje igualmente inquietante y emocionante. Y bueno, sí, es mejor esta versión que el remake lanzado en 2021. Película de terror y comedia escrita y dirigida por Rob Zombie, estrenada en 2003. La película significó el debut de Rob Zombie como director, quien era conocido anteriormente por su carrera en la música. Es conocida por tener un estilo visual intenso, acompañado de una gran cantidad de violencia gráfica y de servir como homenaje a los clásicos del cine de terror de los años 70. Debido a su éxito entre fanáticos del cine de terror y slasher, la película fue continuada con 2 secuelas. La película sigue a 2 parejas, conformadas por Jerry, Bill, Mary y Denise, quienes se encuentran viajando por el país en busca de material para su libro sobre atracciones de carretera. En su viaje, se detienen en la Casa de los Horrores del Capitán Spaulding, un museo de rarezas y tienda de gasolina. Allí, el dueño, el Capitán Spaulding, les cuenta la leyenda del Dr. Satán y les indica cómo pueden llegar a su supuesta tumba. Decididos a encontrar el lugar, siguen las indicaciones dadas por Spaulding y en el camino, recogen a una autostopista llamada Bailey, quien los lleva a su casa tras un aparente accidente de coche. En la casa, se encuentran con la familia de Bailey, un grupo de sádicos asesinos que están a punto de someterlos a una noche de terror y violencia. La idea para la película se le ocurrió a Rob Zombie mientras diseñaba una atracción con ese título para Universal Studios. Zombie creó una idea vaga de la película en su cabeza y se la contó a un productor quien respondió positivamente a su propuesta. La película se rodó en los lotes traseros de los estudios Universal en Hollywood, California, filmando toda la película en menos de 25 días durante el año 2000. Ya finalizada su postproducción, enfrentó dificultades debido a su contenido gráfico y violento. A esto se le sumó que se le fue asignada una clasificación de NC-17, causando que Universal decidiera archivar el filme. La atracción que sirvió de inspiración para la película fue lanzada al año siguiente, aunque su título cambió a American Nightmare. Durante varios meses la película permaneció archivada bajo la propiedad de Universal, hasta que Zombie finalmente decidió comprar los derechos de la película y consiguió lanzarla a través de Lionsgate Entertainment en 2003. Tras su estreno el filme recibió mayoritariamente críticas negativas. La crítica general condenó la película por su estilo visual sobrecargado y efectista, señalando que imitaba el estilo de las películas a las que homenajeaba, pero sin alcanzar la calidad de dichas obras. Sin embargo, los críticos centrados en el género de terror tuvieron una visión más positiva, aplaudiendo su frenesí argumental y su constante tributo al cine de bajo presupuesto. A pesar de las críticas y los problemas de distribución, la película fue un éxito de taquilla, recaudando más de $16 millones en todo el mundo contra un presupuesto de aproximadamente 7 millones. Esta película es una obra de culto bastante particular, ya que es difícil disfrutarla plenamente sin ser un fanático del cine en el que se inspira. Su estilo sobrecargado y caótico se ve reforzado por una trama que avanza rápidamente, presentando numerosos elementos que a menudo terminan en nada. Aunque, debo advertir que la película contiene un par de escenas que aluden a que el personaje de Baby cometió necrofilia, por lo cual recomendaría tomar precauciones si este tipo de contenido pudiera incomodarles.
Si son capaces de soportar este tipo de escenas sin sentirse incómodos y pueden apreciar un estilo visual sobrecargado, similar a un video musical, lleno de una cantidad de gore constante, creo que podrían ser capaces de disfrutar de esta película. Película de terror estadounidense de 2001, dirigida y escrita por Víctor Salva. Debido a que logró convertirse en un título de culto dentro del género de terror, fue continuada con 3 secuelas. Trish y Darry Jenner son 2 hermanos que viajan por una carretera rural en su camino de regreso a casa desde la universidad. En su viaje, presencian a una figura misteriosa que deposita lo que parecen ser cuerpos en un túnel que lleva al subsuelo. Tras que Darry se infiltre en su guarida en busca de supervivientes, la figura misteriosa comienza a perseguirlos, y se revela como el Creeper, un ser que se despierta cada 23 años para alimentarse durante 23 días. Los hermanos deben entonces intentar huir de la criatura antes de que ésta logre atraparlos. La idea de la película surgió de un episodio de la serie Unsolved Mysteries que Salva vio. Dicho episodio estaba basado en el caso real de Dennis DePue, quien en 1990, en la localidad de Coldwater, Michigan, fue visto por Ray y Mary Thornton deshaciéndose de una manta ensangrentada. DePue se percató de los jóvenes y comenzó a perseguirlos. Tras escapar de los hermanos investigaron y encontraron la manta, reportando el hallazgo a la policía. Salva se inspiró en este acontecimiento y escribió el guión en un mes. Decidió que el antagonista matara a hombres, debido a que se sentía cansado de ver mujeres asesinadas en el cine. La película fue producida por American Zoetrope, la compañía de producción de Francis Ford Coppola, afamado director de cine que se consolidó con películas como El Padrino y Apocalypse Now. Se encontraba tan interesado en el trabajo de Salva que también actuó como productor ejecutivo de la película. La producción se llevó a cabo durante el año 2000, filmando en Ocala, Florida, y sus alrededores, lo que proporcionó un entorno rural auténtico y adecuado para la atmósfera de la película. Tras su lanzamiento recibió críticas positivas pero moderadas. Se elogió la atmósfera de misterio creada en torno al antagonista, aunque se criticó la disminución de la calidad a medida que avanzaba la trama. La película llegó a tener presencia en algunos festivales de cine, siendo el más remarcable el Festival de Sitges, donde estuvo nominada a Mejor Película, aunque perdió contra la cinta de Vidocq. Ante todo, la película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 59 millones en todo el mundo, contando con un presupuesto de tan solo 10 millones. Esta película es quizá uno de los slashers más representativos de la década de los 2000. En esta cinta se deja ver el tono pesimista y trágico propio de los filmes de esta década, posiblemente asociados al cambio de milenio. La atmósfera tensa que se consigue en varias escenas y el diseño único del Creeper, la convierten en una película interesante, aun a pesar de que algunas decisiones narrativas pueden parecer un poco extrañas. Es una película que puedo recomendar a aquellos que busquen ver una persecución de pesadilla. Aunque la película es buena, la razón por la que se encuentra al fondo de este nivel no tiene nada que ver con su contenido, sino con los actos cometidos por su autor. No me ensañaré con los detalles del caso, porque el video no trata sobre esto, pero, aún así les daré una versión resumida de los hechos. El director Víctor Salva comenzó su filmografía con la película Clown House de 1989. Durante las filmaciones de esta película, el actor protagonista, Nathan Forrest Winters, de 14 años en el momento, confesó ser abusado sexualmente por el director en múltiples ocasiones. Tras que el actor y su familia llevaran el caso a tribunales, Víctor Salva se declaró culpable y fue condenado a servir 3 años en prisión, de los cuales solo cumplió 15 meses. Tras cumplir su condena, Salva continuó su carrera de manera relativamente normal, dirigiendo varias películas en las cuales, de alguna manera u otra, siempre incluía escenas en las que los actores jóvenes aparecían sin ropa. Conociendo los crímenes de los que el mismo Salva se declaró culpable, es inevitable reinterpretar la saga de Jeepers Creepers como la perturbadora fantasía de un abusador de menores.
Lo que conocemos como una historia sobre un monstruo que emerge cada 23 años para cazar, se convierte en el relato de cómo un individuo retorcido enfoca su obsesión en un hombre joven, intentando apropiarse de una parte de él para convertirla en parte de sí mismo. Es por esta razón que estas películas, con el conocimiento del contexto de su creador, merecen descender al fondo de este nivel del iceberg del cine slasher.